muy recurrente a lo largo de todo este año que pasó, sobre todo hacia finales del pasado. Tiene que ver con educación, tiene que ver con la transformación educativa, con las dificultades que han habido de entendimiento entre quienes lideran esta transformación, quienes la protagonizan hoy y mañana, ¿no? Y bueno, en eso hemos estado casi que todo el año enfrascados en esos debates de por qué puntos buenos tiene, cuáles son, por qué, cuáles son los malos. Hemos escuchado prácticamente todas las voces a lo largo del ciclo de Esta Boca es Mía. Hoy nos está visitando Daisy Iglesias, que es consejera de Codicen por elección de los docentes, para que nos pueda hacer una suerte de puesta a punto, ¿no?, de cómo está hoy la situación y si se puede pensar realmente en un comienzo de año, que es dentro de poco, con optimismo y esperanza. ¿Cómo le va, Daisy? ¿Cómo están ustedes? Bueno, buen año a ustedes y a toda la audiencia. Qué desafío. Enorme. Porque hacer una síntesis del estado de situación de la ANEP es hoy algo que puede dar bastante problema. Porque este año ha tenido sus momentos muy críticos y ha tenido otros momentos de entendimiento y de logros, incluso para los gremios docentes. En cuanto a la transformación educativa puede ser leída desde dos grandes ángulos, o desde tres. El primero es su filosofía, su estructura, su pedagogía, sí, su fundamento. El segundo son los procesos participativos y el tercero son los procesos de implementación. Sí. Respecto al primero, como en cualquier campo académico, así aclaro mi posición, así fuera perfecta la implementación y perfecta la participación, yo señalaría que no acuerdo con las estructuras curriculares por competencias. Y que en el mundo hay tres grandes miradas hoy por cortar grueso. Currículum por competencias, currículum mixto y currículum por disciplinas. El currículum de disciplinas es el actual de primaria, todos los que tienen nenes en la escuela lo conocen. Es el actual de media secundaria y no lo es en UTU, donde está incorporado en talleres las competencias. Los currículum puros a mí me parece que generan una liviandad en el conocimiento, con correlatos en flexibilizaciones de sistemas de tránsito, promoción. Como el tiempo es breve y es un tema... Pero habría pensado que no era tan puro, que este es mixto, porque de alguna manera se entiende que también la parte de las materias, ¿no?, las clásicas, los contenidos de siempre no desaparecen. Me parece interesantísima la apreciación, porque yo he sostenido aquí y en otros medios de comunicación que de alguna manera, frente a un currículum que tenía una presentación competencial pura y sigue emergiendo eso en algunos lugares del diseño, se dio una negociación, yo le llamo de hecho, en múltiples lugares. Todo el mundo negoció. No para llegar al resultado esperable, porque indudablemente el diseño quedó, 751 competencias a transitar en todo el primer ciclo para los estudiantes de primaria, 500 y pico para los estudiantes de la media en el séptimo, octavo y noveno, ya con eso les pinto un panorama. Estas cosas de cuántas competencias hay, aparte de las 10 específicas, de las 10 generales, las 700 específicas creo que no lo sabe nadie, porque nadie está en ese métier. Bueno, sí, va a tener que transitar este muchacho por 700 y pico competencias, el otro por 500, eso genera ya debate, pero lo cierto es que de aquella cuestión inicial competencial dura, cuando se alertó que faltaban los campos disciplinares, hubo una reacción creo que de todo el mundo. Pero le decía... O sea que finalmente se terminó negociando en algo medio mixto, no tan... Sin negociar... se incorporaron las disciplinas, con altibajos, con cosas muy difíciles de explicar. Hay disciplinas en secundaria, media secundaria, que son puestas, y otra parte, como la disciplina quedaba acotada en su horario, se pusieron en talleres optativos. Un taller no es una disciplina, vamos a decirlo con total claridad. Un taller es una metodología, no es una disciplina. Pero bueno,
aparecen este tipo de cosas que van a traer ciertos dolores de cabeza académicos. Sabemos que en el caso de ATD de secundaria, de ATD primaria, se han manifestado contrarios a esta organización. Bien, vamos al segundo aspecto, porque si me pongo a hablar de competencias, yo sigo. Está bien, yo sé que la gente no entiende mucho esto de las competencias. ¿Qué son las competencias? No, lo que la gente en todo caso se pregunta, Daisy, es, bueno, a ver, cuando uno advierte todos los cuestionamientos duros que ha tenido esta transformación, lo que se pregunta es, bueno, pero a ver, para. ¿Qué tan bárbaro estábamos como para ser tan duros a la hora de criticar una propuesta de cambio? No es que estuviéramos bárbaros, yo creo que desde la década del 60 se vienen realizando diagnósticos educativos de distinto tipo, pasando por los de CEPAL del 90, donde iban señalando las problemáticas. Ahora, si las soluciones que tú das no están de acuerdo a la problemática, tenemos un problema. En el 90, una investigación de CEPAL que dirigía en ese momento el profesor Germán Rama, alertaba sobre un problemita, el mismo que alertaba Grompone allá por el siglo XX, por el siglo XX primera mitad, la flexibilización en los niveles de exigencia. Yo no sé si recuerdan los bachilleres uruguayos que aprendieron, una de las cosas que impactaba eran algunas muestras de escritura. Bueno, en este momento una de las discusiones, y que ha estado en la argumentación pública sin que nadie se pusiera muy atento al discurso, es la necesidad de flexibilizar. Entonces, hay unos autores españoles, Marchés y Martín, que dicen: el cambio es necesario, pero cuidado, no todo cambio es bueno. Cuando uno discute académicamente, sea en el terreno de la salud, sea en el terreno de la educación, sea en el terreno de la arquitectura, cambios, tiene que poder diferenciar cuáles cambios se ajustan a las problemáticas y cuáles cambios profundizan las problemáticas. Yo voy a recurrir a don Antonio Grompone, fundador del IPA, por el 46 del siglo pasado, planteaba que la flexibilización de las exigencias curriculares era una demanda procedente particularmente de las familias para alivianar el tránsito de sus hijos por el sistema educativo. No lo digo yo, lo dijo Grompone. Si quieren enojarse con alguien, hablen con él. Y hoy, cuando uno escucha aspectos vinculados a los niveles de exigencia, bueno, puede pensar en esos planteos que están allí, los problemas sociales de la educación media mitad del siglo XX. Pero no deseo focalizar solo en el aspecto teórico, porque hay otro aspecto que ha dolido mucho al cuerpo docente. ¿El tema de la participación? Es el aspecto participativo. Ha dolido enormemente, incluso me dolió a mí en algunos momentos. Miren que gran parte, yo digo acá lo mismo que digo en sesiones de Codicen. En un momento dije, a mí me están ofendiendo, porque cuando usted fundamenta que en realidad de ahora en adelante el estudiante va a ser el centro del proceso educativo, bueno, hay docentes que nos preguntamos, pero ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? Sí. Porque además Uruguay tiene una riquísima tradición en materia didáctica. Fíjese usted, Clemente Estable, el plan Estable que propició la ciencia, la experimentación y la investigación. ¿Y cuándo fue? Bueno, señores, vayan al siglo XX. Piaget entró en Uruguay de la mano de dos connotadas profesoras de formación docente del Instituto Normal en el 60. Las propuestas de educación activa vienen desde mucho tiempo a esta parte. Hay un bestseller que es La enseñanza primaria en el medio rural, del increíble inspector don Agustín Ferreiro, que propiciaba metodologías activas. Por tanto, hay ciertos discursos que no te encajan, sumado al hecho, si a ti y tus equipos técnicos te llevó 1 año y medio diseñar un material que si yo tengo que traerlo acá, tengo que venir con un carro, porque son enormes pilas de materiales, ¿por qué tú supones que docentes, maestros y profesores les alcanza 4 horas para discutir tu concienzuda propuesta, si a ti te llevó 1 año y medio? Eso ya de por sí es un mensaje que choca
Y no me voy a cansar de repetirlo, lo repetí en esta administración, en anteriores administraciones e incluso en la administración anterior a la del 2005. UNESCO escribió en el 80, los expertos de UNESCO, que gran parte de los conflictos que se dan cuando se aplican reformas es no haber dado la palabra a tiempo. Lo dice expresamente, pues acá en Uruguay todo el mundo se empeña en no oír eso. Porque suponte que tú pones sobre la mesa una propuesta. Por ejemplo, el programa del 2008. Yo el programa del 2008 en ATD, que tuve tiempo para tratarlo, fui de las personas que se opuso porque me parece que es una sobrecarga disciplinar extensa. La mayoría entendió que sí, pero se estuvo un año conversándolo. Entonces, hay procesos de legitimación de propuestas. Bien. ¿Y eso se puede sanear? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. No, ya no. no digo, voy a lo vincular, no a la reforma concreta, sino a esa sensación de dolor, de ninguneo. ¿Podría llegar a sanearse con el tiempo? Yo pienso que porque, a ver, van a tener que ser los protagonistas de la transformación. Hay dimensiones en las que, bueno, cuando tú le pones a un docente de Uruguay, que además tiene un plus sobre situaciones en otros contextos, incluso americanos, para ayornarse en la transformación educativa un curso de 30 horas. Bien, el docente va, se sienta y lo primero que se le presenta es un puzzle de 2 piezas para armar, de 2 piezas. Lo siguiente es una interrogante. Estoy hablando de lo que se le presentó al docente. Le preguntan cómo te sientes frente a la transformación educativa y le ofrecen un conjunto de imágenes para que marque. Una es Cavani en un gesto aparentemente de haber hecho un gol, otra es un gato negro, otra es el maestro Tavares haciendo un gesto con los brazos en alto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Porque tú aquí en Uruguay tienes, en algunos niveles, si bien hay un problema que esta reforma no trata, y que es un gran problema en la media, pero tú tienes un cuerpo de gente titulada y otra con experiencia acreditada. Tú cuando se hace un curso, se llama un curso en primaria, tú recoges 1000 personas para inscribirse en un posgrado. ¿Cómo le vas a poner un gato negro para ver si el gato negro es la imagen con la que se identifica en una especie de infantilización de la persona? Yo pregunté en Codicen quién hizo eso, todavía no recibí respuesta. Bueno, ¿Quién es el autor intelectual de esta propuesta de curso? Entonces, cuando tú ves eso en lo académico, me parece que va a ser el terreno más difícil de subsanar, porque después hay otros aspectos como el de la implementación, que ahí es una cuestión que vamos a ver en el año próximo, que es compleja, muy compleja, trae aspectos con muchas aristas, pero luego hay otros aspectos, como uno que ocurrió hace escasos días, el último viernes de diciembre, que es la firma de una distribución en el marco del preacuerdo de los sindicatos y la ANEP, donde tú miras y dices, bueno, por primera vez se solucionó para los estimados colegas de la educación media un desfase que tenían. Había colegas, profesores, que eran laboratoristas, que eran bedeles, que tenían cargas horarias de 33 horas y no se les pagaba por 33, se les pagaba 31,5. O sea, trabajaban 1 hora y media gratis. Y había otros que trabajaban 24 y se les pagaba 23, tenían 1 hora gratis. Bueno, uno debe decir que después de mucho tiempo, desde la década del 90, se acaba de solucionar ese problema y no va a existir más esta injusticia salarial. Es más, si está alguno mirando, sobre la base de la hora más para unos y de la hora y media para otros, se definirán las fórmulas de aumento futura. Pero debo decir, en 40 horas de técnico y en 40 horas de primaria, maestros de tiempo completo, se acaba de incrementar las compensaciones en 3,5 para solucionar una inequidad. Pero debo decir otra, los colegas de educación especial, que fue mi campo laboral por muchos años, esos colegas en escuelas 30 horas de discapacidad intelectual, motriz, visual,
trabajan 30 horas, pero no se paga la carga horaria, se paga una compensación. Los colegas que estaban en el 6º y 7º grado, o sea, de los 25 años en adelante, cobraban menos que la carga horaria que tenían. Y yo debo decirles a todos los maestros de 6º y 7º grado de educación especial primaria que se solucionen esa inequidad. Se corrige y van a cobrar. Bien, esas son buenas noticias. Entonces, tú tenés aspectos que pueden ser aspectos contrapuestos. Yo he visto, de lo que veo, es más fácil de encauzar los acuerdos en lo económico material que en lo académico. Sí, estoy viendo lo académico como una gran problemática. Bien. Y si me permite, solo dos cosas que dan las luces y las sombras un poco personales. Presenté a Codicen un proyecto para que estudiantes de talleres ocupacionales de primaria, que estaban con 20, 21, 18 años en primaria, con discapacidades, tuvieran un sistema de acreditación para reconocerles los estudios a nivel técnico profesional UTU, y tenemos los 33 primeros estudiantes con discapacidades. El proyecto fue aprobado, fue implementado por UTU por primaria, y tenemos los 33 primeros jóvenes que tienen acreditación con examen, con prueba, con todo, a nivel técnico profesional, que hasta ahora estaban solo a nivel de primaria. Se le ilumina la cara. Claro que sí, creo que a muchos que están escuchando también. Y debo decirles que se aprobó también en finales de diciembre un segundo proyecto que presentamos de salud. Nos preocupa mucho a mí, el equipo que trabaja conmigo, que presenté en el anterior, lo presenté con la inspectora Ángela de Sosa, con el maestro director Diego da Rosa. Le pusimos salud, pero vamos a tratar de generar una alternativa de protección ante el consumo de sustancias en niños y en jóvenes. Ya lo votó Codicen, va a estar a cargo el departamento que atiende los derechos humanos en Codicen, y va a iniciar por San Carlos. Sumamente interesante. No nos daría el tiempo de introducirnos en eso, pero sí un día la invitamos a hablar específicamente de eso, ¿le parece? Con muchísimo gusto. Bueno, panelistas, a ver, los escucho, Marta. Yo tengo una duda, porque, a ver, de educación no sé mucho, pero lo que me llega a mí es, el nivel de la educación uruguaya venía en franco deterioro, el nivel. O sea, uno encontraba bachilleres que cuando egresaban, sus capacidades de sintaxis, ortografía y redacción dejaban mucho que desear. ¿Esta reforma baja el nivel aún más o va a subir el nivel del egresado? Porque la sensación que a mí me queda modestamente, y si me equivoco pido disculpas, es que se baja el nivel para que la gente no deje la educación formal. Bueno, usted ha mirado el tema con suma, de manera puntillosa. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo creo que los currículum por competencias bajan el nivel. Por esa razón es que no los apoyo, si bien los currículum mixtos bien diseñados me parece que son una buena herramienta, porque creo en que la cabeza debe unirse con la mano. No, y porque el mundo cambia y también hay que irse ayornando. Hay que sacar chicos mejor preparados para el mundo que tenemos, si no, ¿qué sacamos? Yo me hago cargo de lo que digo en el sentido a ver si le señalo. Cuando usted dice que tiene un ciclo en primaria, ¿verdad? Tiene un ciclo y tiene tramos. Y tiene el segundo tramo es primero y segundo. Segundo año es una clase clave en el sistema educativo, Es la raíz de muchísimas cosas, pero primero es la base. Es la base. Muy bien, entonces usted ahora me dice, en el sistema de promociones que traje aquí, por si querían verlo, que solo se va a estudiar recursar en segundo, porque está demostrado que recursar es dañino. Primero, no todo el mundo recursa, recursar era una cifra residual, y en segundo lugar yo presenté en Codicen un estudio que dice exactamente lo inverso y señala como ejemplo una investigación en Uruguay. Así que en materia académica hay mucho para decir. Pero mi pregunta es esta, y no tengo respuesta. Un chico en segundo año yo lo debo evaluar si debe continuar adelante o no. Bien, pero ese chico cursó 2 años. 2 años en la vida de un estudiante es importante, ¿verdad? No da lo mismo. Y más a esa edad. ¿A dónde va?
Si sus conocimientos no tienen lo que se requiere en un primer ciclo, que es la llegada a la lectura y a la escritura, ¿a dónde va? La respuesta que me dieron es: continúa en el tramo. Y yo he dicho, pero eso no me contesta nada. Porque ¿qué hace en un segundo año? Es lo mismo, usted lo encuentra la réplica en la media. En la media dice, puede ser promovido, no dice así, pero es la idea, en el séptimo, y si queda pendientes en el octavo le presentarán dentro de la unidad curricular tareas específicas. ¿Quién, señor? ¿Con qué tipo de programa? ¿Cuáles son las competencias que usted evalúa específicas en un tramo y en otro? ¿Y cuál a su...? Pero yo le hablé de 700 competencias por las que transita el estudiante, porque ahí usted ve las fallas en el diseño. Hay disciplinas en las cuales los que trabajaron para hacer competencias específicas, que no son las mismas que las generales, pusieron 8 y en otra pusieron 90. Entonces usted ahí ve la falla en cuanto a una concepción general. Usted me dirá, ¿es posible enmendar? Siempre es posible enmendar, siempre. Ahora, cuando el discurso es la continuidad didáctica de discursos que a mi modo de ver no fueron los mejores, porque no es que el chico se transformó en un iletrado en ortografía, entonces escribe con faltas. No, señor, es que hubo una moda didáctica de la cual yo fui testigo porque iba a las charlas, me sentaba como maestra y escuchaba las charlas que me daban, donde se decía, no insista con la ortografía. Sí. Al punto, le digo, para que se horroricen algunos que están escuchando, seguramente que defienden otra posición, cuando era inspectora de escuela, probé en una escuela de educación especial discapacidad intelectual la famosa lista de palabras prohibida de la doctora Grompone, de periodo anterior, y ¿sabe cuál fue el resultado? En una primaria 3 de alumnos con discapacidad intelectual, que mejoraron la escritura ortográfica con la lista de palabras. Entonces, usted no puede estar cerrado a la exploración, no puede decir que no se enseña gramática, porque con estas cosas pasa lo que yo me temo que pase ahora. ¿Quién fue el autor de esa moda? ¿Quién la enseñó? ¿Quién la difundió? ¿Usted sabe el nombre? ¿Usted sabe el nombre? ¿Usted escuchó debate sobre esto? ¿Usted escuchó...? No, se padeció yo lo nomás. sé porque iba a las charlas, porque era maestra del sistema. Entonces, que no suceda que en el futuro, cuando usted dice que hay que flexibilizar porque parece que todo es muy rígido en el Uruguay, lo cual me consta que no es así, que es un discurso alejado de las aulas, cuando usted dice eso, entonces después, ¿quién fue el autor de esto? Siempre se puede volver atrás. Los grandes somos grandes, a usted no le va a pasar nada, a mí tampoco, ¿eh? Yo el sueldo lo voy a seguir cobrando, usted va a seguir escribiendo bien si le enseñaron a escribir bien. Claro. El problema lo tienen las generaciones que están ahora. Y esto es lo que se dice. Los estudiantes. Ese es el problema, uno padece esas cosas, uno las padece. Y mi curso de primero de facultad. O sea que... Y bueno, ¿qué experiencia tiene? A ver, digo, la experiencia es que ha bajado el nivel sin ninguna duda, ¿no? Uno se encuentra con no solo con problemas en ortografía, sino con la sintaxis. Sí, claro. Ahora, yo por supuesto que no estoy en condiciones de evaluar, porque además también uno escucha que en otros países, por ejemplo en Australia o en Finlandia, utilizan y nadie pierde, sino que van avanzando en un sistema más complicado. Yo no, la verdad que no tengo la capacidad para evaluar ¿Pero eso. puede ser peor que ahora? Esa es la pregunta. ¿Algo puede pasar que...? Siempre puede empeorar. Todo puede ser Siempre peor. puede empeorar. Y también eso influye, porque también la universidad ha bajado. A ver, mi facultad se ha masificado, eso es cierto. Y eso ha bajado el nivel, inclusive en la universidad. Pero yo voy a otra cosa que me parece muy importante, que es lo que estaba diciendo ayer. Un tema que es fundamental es la participación real de los actores. Y esto además está aprobado por la ONU desde el año 93, que las políticas públicas de derechos humanos, y esto es una política de derechos humanos, la educación, tienen que haber participación de los actores. Y es fundamental, porque además las políticas públicas tienen que trascender los gobiernos. Entonces tampoco se pueden apurar, y yo creo que, yo decía una cosa que me parece esencial, es decir, no podemos cambiar los docentes.
Los docentes son los que tenemos y estamos formando nuevos docentes. Pero entonces, cualquier proceso de reforma tiene que contar con los docentes. Y eso implica que los cambios también tienen que darle la oportunidad a los docentes o para cuestionarlos, para cuestionarlos y eventualmente para comprenderlos y adaptarlos. Y ahora, ¿qué haces es, en una realidad donde finalmente... No estamos tampoco en una educación tan trágica, no es que el Uruguay está en una situación pero la pregunta es, africana, ¿qué haces? No. Porque al principio yo podía advertir que lo que había entre docentes y autoridades era falta de comunicación. No estaban bien informados, no se les había informado lo suficiente. Entonces, eso genera un montón de incertidumbres. Claro. Eso se ha ido saldando en el correr del año. Lo que entiendo que ahora permanece es la discrepancia académica. Además del resentimiento por lo que usted hablaba, ¿no? El ninguneo en cuanto a la participación. Yo hay cosas que todavía no sé de qué hablan. Entonces falta información todavía. Bueno, yo ahí está. no he logrado entender de qué se habla en algunas cosas. Bien. Bueno, y para todo eso yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Seguir esperando o arrancar y irse acomodando? Seguir esperando a tener la diserción que teníamos de los adolescentes en el liceo, por ejemplo. Hay una cosa que mencionó la panelista que me parece muy aguda su observación. El problema no sé si es la repetición, el problema es el abandono. Claro, es que en realidad y no solucionas el abandono facilitando que estén. Exacto. Porque nadie ha investigado en Uruguay, y lo tenemos en el DEBE, dónde están cuando no están en el liceo o cuando no están en UTU. ¿Dónde están? Y esa respuesta, que puede ser intuitiva, familiar, podemos darla por la opinión, no es científica. Entonces, para hacer una transformación que a mí me parece necesaria, usted debió empezar por tener certezas científicas, generarlas. Y hay otra Bueno, pero ¿cuáles son las posibilidades, Daisy? ¿Dónde van a estar? Si estuvo 1 año y medio encerrado estudiando una transformación de campo académico, ¿cuál es su insumo práctico? Para que no desierten, yo imagino que deben apostar mucho más a que el propio sistema los tenga motivados a que lo que pueden hacer si están fuera del aula. ¿Cómo los tiene motivados el sistema? No se van a quedar perdón. ¿Cómo los motiva el sistema? Bueno, no sé. Algo hay que hacer Hasta porque no estaban motivados. Estoy totalmente de acuerdo que algo hay que hacer. Yo comparto plenamente y creo que no hay ningún uruguayo que diga algo distinto. Sí. El problema es que si la solución es te flexibilizo el tránsito para que tú estés. Todo sistema, incluso los sistemas europeos que han facilitado los tránsitos, tenían un momento que se le llama el momento filtro en los sistemas educativos. De acá en adelante no vas. Y eso a mí no me parece bueno. A mí me parece que se perdió tiempo. Que el primer año de la administración, incluso cuando estaba la pandemia, que estaba todo más flexible naturalmente, se podía haber investigado cosas como la que estoy diciendo, se podía haber recurrido incluso a aspectos internacionales. Los que estudiaron los sistemas educativos que tuvieron éxito, ¿cómo hicieron los sistemas educativos que tuvieron éxito? Barber, investigación. ¿Sabe lo que hice? ¿Por dónde empezaron? Por lo que usted decía, por los docentes. Entonces, jerarquizaron la profesión, pero usted aquí, ¿qué se ha planteado? Yo pregunto, ¿qué transformación es esta que no analiza el altísimo porcentaje de docentes no titulados en educación media y no da respuesta a ese problema? A ver, Edgardo. No, yo creo que cualquier planteo, cualquier propuesta de transformación, de reforma, de cambio, implica 2 o 3 cosas claves para que se pueda concretar, para llegar a buen puerto. Uno tiene que ver con la capacidad institucional de liderazgo de ese proceso. Y el liderazgo no se impone, se construye. No hay cambio si no hay un liderazgo. Y la propuesta de cómo se desarrolló en este periodo de gobierno, y en los anteriores también, es que no se construyó un liderazgo de cambio sobre bases concretas. Liderazgo que tiene ejes, no necesita un plan acabado ni de 1 año y medio de trabajo para llegar a algo que después la realidad se choca con la realidad. Ejes y obviamente también lo que puede ser la financiación necesaria para que algunos cambios puedan concretarse porque es inevitable. Sin esos 3 ejes,
Yo creo que no hay ninguna posibilidad de cambio en ningún plano. No estoy hablando solo de educación, en ningún plano. Pero en el plano de la educación eso todavía tiene mayor importancia porque el actor se tiene que apropiar del cambio. Si nosotros no tenemos docentes que se hayan apropiado del cambio, ¿cómo vamos a lograr que en la práctica cotidiana ese cambio se transforme en una realidad? Pero dígame, una vez que en la historia del Uruguay los docentes se hayan apropiado de un cambio. En algunos lados sí. No, en Uruguay. Hubo planes No, pilotos, en Uruguay sí, hubo planes de cambio. pilotos que funcionaron. Pero Planes pilotos es una cosa, pero Claro, recuerden, pero- vamos a cambiar el ADN de la educación. No, la no. idea era buenísima, se No, no, pero la apropiaron idea- de pero algo. La idea no, y bueno. esa es la ADN consigna. no, No es la idea, esa es la consigna. Pero después de eso hay que construir la fuerza que No permita llegaron ni llevar a el eso, cambio. pero no se pudo llegar ni a No eso. se pudo ¿Por qué llegar, quiere no se cambiar pudo el llegar. ADN? No se pudo llegar. ¿Y por qué no? ¿Por qué quiere cambiar el ADN? Porque en todo proceso de cambio, pienso que todo, no sé, en gestión, usted tiene que ver qué es lo que funciona adecuadamente, qué es lo generalizable y cuáles son los puntos problemáticos. Y tal vez el punto problemático del sistema educativo no es todo el sistema educativo, son aspectos, dimensiones. Cuando se habló del ADN de la educación, no existía, al igual que ahora, ninguna propuesta para considerar a gente que ha dado 20, 25 años a la educación y no tiene título. Necesitamos reformular eso. No se ha llevado la investigación adelante, no se han propiciado centralmente procesos de investigación interesantes. Entonces, ¿por qué esas frases tan fulminantes? Por eso son consignas. Esas son consignas. La realidad implica otra cosa. ¿Por qué hay un divorcio? Yo creo, acá hay un dato, justo está la consejera docente. Hay una realidad. Cuando se dice, la gente votó cambio en la educación, y se plantea, yo creo que eso es cierto. La gente, más allá de la gente que votó al actual gobierno, la gente que no lo votó Pero también quiere entiende un que, cambio. claro, sí, ¿Está? sí, sí, Eso sí. es real. Sí. ¿Está? Pero después hay otro dato democrático, electoral, que no es menor, y es cuando fue electa la señora. ¿Qué pasó en noviembre del 2021? Hubo votación democrática de los docentes, con voto secreto y obligatorio, y la lista que representaba al presidente del CODICEN perdió por paliza. Bueno, Es pero una- ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir mucho. Quiere ¿Que decir la mayoría hay- de los docentes que- son frente amplistas? No, no estoy diciendo frente amplistas. ¿Qué No, quiere no, decir? Estoy diciendo que la mayoría de los No, están de docentes, acuerdo con lo- los docentes con no, la- con la entonces cuando reforma. hablo de construir liderazgo, el liderazgo hay que construirlo más allá de la... Desde los acuerdos tácitos. Que permita ese liderazgo. Bueno, y eso estamos de acuerdo. implica que no pase, porque Roberto Silva había sido electo consejero Sí. en la instancia anterior. Sí, sí. Quiere decir que en su momento logró tener un porcentaje sí, determinado para hacer. exacto. Sin embargo, su suplente, que era la cabeza de la lista que representaba esa forma de pararse, perdió por lejos, por algo, las listas. Obtuvieron los dos cargos y eso expresa algo. Si tú tenés esa realidad desde el punto de vista político, decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando. Yo tengo que modificar, si quiero cambiar esto, tengo que modificar, tengo que liderar un proceso en que debe incorporar a esos actores. Si no voy a estar peleando contra esos actores que son imprescindibles. Bueno, y es lo que en los hechos pasa. Y es lo que en ¿no? los hechos pasa. Entonces la oportunidad se perdió. Pero perdón, en las políticas públicas... yo Pero no creo era que- el estudiante el eje central o los docentes. Pero Pero, sigue- perdón, pero- yo creo que en las problema políticas, es ese. en las políticas públicas hay que separar lo que es la política de lo que es el destino del país. Y creo que el problema que tenemos acá es el descenso del nivel de la educación y la deserción estudiantil. La deserción estudiantil no la van a corregir bajando el nivel y regalándole la nota o habilitándole el pasaje por el mero hecho de estar. Porque aparte no tengo ninguna garantía. No hay ningún estudio que diga que si yo le bajo el nivel el chiquilín se va a quedar, porque quizás le sea más atractivo estar en la calle, en la esquina, haciendo quién sabe qué, que estar en el centro prefiero que educativo. esté en Entonces el creo centro que lo que educativo. falló acá es que no se hizo un estudio científico de ver, bueno, ¿cuál es la razón que lleva a la deserción? Porque no tiene nada que ver con el nivel. Entonces tenemos chiquilines que terminan el bachillerato y socorro con lo que escriben. Y socorro con lo que dicen, y uno tiene que estar haciéndose maravillas para entender qué te quieren decir. Entonces, lo que estudiamos en otros años, vemos eso con horror. Entonces, a mí me preocupa más quién es el que está a cargo de acá o de allá. No, a mí lo que me preocupa es que el nivel de la educación no puede seguir bajando, porque en un mundo que se hace cada vez más exigente para poder insertarse laboralmente, nosotros vamos a contrapelo.
Esa es la preocupación. Yo tengo una pregunta, Daisy, y es la siguiente. Está clarísimo las diferentes opiniones, los cuestionamientos que tiene esta reforma, tanto en su contenido como en su forma. Eso está muy claro. Pero en los hechos, esta frase bien coloquial, es lo que hay valor, es lo que hay. La pregunta es, ustedes como docentes tienen el gran poder en este momento de colaborar, aún pensando que no es lo que ustedes harían si pudieran ustedes liderar una reforma, o la resistencia va a ser tan grande que al final perdemos todos. No sé si perdemos todos porque la resistencia sea tan grande. Pienso que no hay cuestiones muy sólidas y que eso afecta. Cuando usted desdobló, acá decía la panelista, ¿qué es el centro? ¿El docente o el estudiante? No, el centro es el estudiante. El problema es cómo llegas a mejorar la situación del estudiante. Algunos países entendieron en el mundo que era haciendo un especial hincapié en el docente. No, está clarísimo, pero a ver, el punto es, como ya se nos vino encima, claro, ¿no? ya lo tenemos. La pregunta es, te doy un al ejemplo. estudiante, se la van a facilitar y decir, bueno, a ver, o van a Vamos a seguir en la tener lucha, clases todos los días, o se va a o seguir en la vamos lucha. a tener que No, ni irnos siquiera para la hablo casa. tanto del paro y esas cosas, no, hablo de una actitud. No puedo saber si va a haber paros o no. Lo que puedo decir es que hay problemas de implementación hoy. Por ejemplo, si tú tienes desdoblados todos los grupos de séptimo porque tuviste que poner talleres optativos porque te quedaban docentes sin trabajo y no querías que tu reforma fuera asociada con la desocupación, el problema ahora no es qué voy a hacer en el taller, el problema ahora es dónde los pongo. Entonces tú generas, y esto también lo decía UNESCO, cuellos de botella, que no es que venga un docente malo y diga voy a hacerte una guerra, entonces me voy a... No, es dónde ponés y cómo organizás el desdoblamiento de todos los grupos de séptimo, octavo y noveno para los talleres que suponen desdoblamiento de grupos. Entonces, el tema no es que tú vayas y le hagas una guerra al doctor Silva o al ministro de Educación y Cultura, es que te dice, te reconozco la carrera como universitaria, porque además lo reafirmó la ciudadanía, no tengo duda, la ciudadanía reafirmó la ley de urgente consideración, pronto, y es así, y no está sujeto a discusión, nadie lo discute, pues es el voto popular, pero el ministerio, por fuera incluso del decreto del presidente Lacalle Pou, que es de diciembre del 20, reconoce la carrera, si cumple ciertos requisitos como universitaria, pero saliste de la carrera y te pone una prueba para ver si te da el título universitario. ¿Y sabes lo que pone en la prueba? Si escribes bien o manejas las 4 operaciones elementales. ¿Pero qué imagen del docente es esa? Es una imagen paupérrima. Parece que estuviéramos en una selva aislados donde los docentes no saben sumar. Y si no saben sumar, el problema es de la ANEP, porque la formación docente está a cargo de la ANEP. Entonces, este tipo de cosa que está sin solución, devuelve y sigue devolviendo imágenes. ¿Quieres que tu título de la carrera que yo te reconocí como universitaria sea universitario? Ven y da una prueba a ver si sabes sumar. Pero por favor, este tipo de cosas son las cocinas internas. Pedimos como Codicen una reunión con el ministerio hace 5 meses y no se dio, para tratar una prueba que no está en el decreto del presidente Lacalle Pou. Entonces tú dices, se precisan gestos, y sí, puede haber gestos de mayor participación de un lado, de mayor involucramiento aún en lo que se considere bueno, no bueno, y cooperar. Yo he cooperado. En el reglamento de promociones que presentó Codicen, le alerté de 2 situaciones conflictivas. Y fueron tomadas. ¿Por qué se compran problemas? Tomadas? Las corrigieron. Bien. Entonces tú pero dices, entonces hay voluntad de dar devolución del ideas. otro lado. ¿Y quién dio la idea? ¿Quiénes ¿Y quién dieron las la idea de escuchó que y no quién lo sacaran las produjo? disciplinas?
Y después la pusimos como pudimos, porque estábamos acotados por el tiempo. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que en esto haría falta, en lugar de... siempre le pongo las tintas al Codicen, y el doctor Gabito Soboli y el doctor Silva me lo hacen saber. Y digo, pero les pongo las tintas aquí como apertura, porque acá se cobra el sueldo por administrar todo el sistema educativo. Y este grupo de 5 personas que tienen poder de decisión, más 4 que participan con vos, son los responsables del sistema educativo. No le puedo hablar a usted o a mí o al consejero Mazzoni igual que le hablo a un dirigente sindical, que lo fui por mucho tiempo, o igual que le hablo a un profesor. Esto lo dije el 17 de agosto, cuando llevábamos 2 ocupaciones, porque conseguí que ese día, conseguí yo no por ser genio, porque hubo disposición del otro lado. Ese día llamé al coordinador de la CECEU, al profesor Olivera, que ese día estaba recibiendo la noticia que la administración lo denunciaba penalmente. El mismo día, era un combo, pero sin embargo él tuvo la gentileza de decirme vamos a donde sea. La respuesta que recibí en Codicen ese día de agosto fue: son pocas ocupaciones, no están llegando a mucho. Le dije, ¿usted cree? Bueno, si ustedes piensan eso, yo me callaré. Llevamos 3 meses ocupo, desocupo, sin solución de continuidad. Y estos son los momentos donde la administración tiene que tener cabeza para saber cuándo baja la cabeza, aunque no sea bajar la cabeza. Si usted llamara hoy para ver cómo se arreglan estas cuestiones de tantas competencias, pero llame sobre algo concreto, sobre un punto concreto. No llame sobre todo, porque sobre todo hay posiciones contrarias. Llame sobre un punto. Sí, sobre aspectos que sean concretos para la implementación. ¿No? Pero en evaluación, Sí. ¿usted llamó para ver la evaluación? No llamó a nadie. Pero hay un Bueno, aspecto- muy hay un bien. aspecto muy importante Tenemos me que parece, ir haciendo y una pausa, sí, la decime. Perdón. No, no, a ver, es hay tiempo. La formación de... Porque yo puedo no estar de acuerdo con la política, Sí. pero bueno, soy La funcionario. tenés que aplicar, sos un la tengo que funcionario del Estado, aplicar, sí. pero me la tienen que explicar cómo Sí, la voy a sí, aplicar. Y no me la pueden explicar si esto salió en diciembre y la tengo que empezar a aplicar en marzo. Bueno, depende. Capaz que no es tan compleja como te imaginabas. La ¿no? realidad es que es bastante más compleja. Estamos viendo que se pasa de un sistema... Pero hicieron un cara a cara con la ciudadanía y terminamos... ¿Qué se escuchó? ¿Realmente lo que se iba a aplicar o se escuchó que le rompieron el vidrio a un... No, Le rompieron el está bien. O sea, hubo pero disturbios afuera. Entonces, también está bien, es pero en los imposible hechos lo que tratar yo te de digo es- comunicarse de esa Lo que yo te manera. digo es, desde el punto de vista educativo, cualquier proceso de reforma tiene que tener el tiempo necesario para que los Estoy docentes... totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tiempo que Tenemos necesita que ir el cerrando. joven estudiante para poder meterse en la clase? Bueno, pero porque entonces- lo que entonces estamos tenemos- viendo Muchachos, desde hace entonces muchos el tenemos que debate años entre es que, ustedes ¿no? después de la pausa, ¿les parece? Yo tengo que despedir a nuestra invitada, agradecerle No. por su presencia, por su disposición de siempre y desear de corazón que más allá de egos heridos, que hay muchos, y es entendible, no lo estoy juzgando para nada, sino que advierto que hay muchas sensibilidades heridas, quiero creer que estamos en un país donde de verdad las cosas que se quieren hacer para bien. Nadie quiere empeorar un sistema de nada. Entonces apelo de corazón a que puedan entenderse, a que haya señales y gestos que sanen heridas, ¿no? Y que permitan, aún en la discrepancia, ponerse al hombro y una transformación educativa. Bueno, lo mismo, yo espero que esto encauce y que estos temas que he estado planteando ahora sobre el final, que son desconocidos para sí. la ciudadanía, empiecen a tener una respuesta positiva. Y Ojalá sigo así sea. pensando que, bueno, que los más responsables son los que tienen más poder de decisión. Por supuesto. Daisy, Muchas muchísimas gracias, gracias un por placer habernos estar con acompañado. ustedes siempre. Consejera de Codicen.